La Guerra de los Mundos por Herbert George Wells, libro número 2, capítulo 8. La ciudad muerta. Después que me hube separado del artillero, descendí la colina y tomé por la calle High cruzando el puente hasta Fulham. La hierba roja crecía profusamente en aquel entonces y cubría casi todo el puente, pero sus hojas presentábanse ya descoloridas en muchas partes, víctimas sin duda de la enfermedad que poco después las habría exterminado. En la esquina del camino que dobla hacia la estación de Putney Bridge, encontré a un hombre tendido en el suelo. Le cubría por completo el polvo negro y estaba vivo, pero se encontraba completamente borracho. No pude sacarle más que maldiciones, y cuando me aproximé quiso atacarme. Creo que me habría quedado con él de no haber sido por el aspecto brutal de sus facciones. Había polvo negro en todo el camino desde el puente en adelante, y en Fulham abundaba aún más. En las calles reinaba un silencio impresionante. Conseguí algo de comer en una panadería del barrio. Ya en dirección a Walham Green, las calles estaban libres del polvo, y pasé frente a un grupo de casas que ardían. El ruido del incendio me resultó agradable en medio de tanto silencio. Al seguir hacia Brompton, volvió a deprimirme la quietud reinante. Allí encontré una vez más el polvo negro en las calles sobre los cadáveres, de los cuales vi una docena en toda la estación de Fulham Road. Hacía días que estaban muertos, razón por la cual me apresuré a alejarme. El polvo negro los cubría a todos, suavizando sus contornos. Los perros habían atacado a varios. Donde no se veía polvo negro, la ciudad presentaba el aspecto normal de los domingos, con sus tiendas cerradas, las casas desocupadas y el silencio general. En algunos sitios habían andando los saqueadores, pero solo los comercios de comestibles y licores. Vi el cristal destrozado del escaparate de una joyería, pero alguien debía de haber interrumpido al ladrón, pues había numerosas cadenas de oro y algunos relojes diseminados por la acera. No me molesté en tocarlos. Más adelante encontré a una mujer hecha un ovillo en un portal. La mano que apoyaba sobre una rodilla tenía una herida que había sangrado sobre su vestido, y junto a ella vi los restos de una botella de champán. Parecía dormida, pero estaba muerta. Cuanto más me adentraba en Londres, tanto más profundo se hacía el silencio. Pero no era tanto el silencio de la muerte, sino más bien el del suspenso y la expectativa. En cualquier momento podía llegar allí la mano destructora que hiciera su obra nefasta en los límites de la metrópoli, aniquilando Ealing y Kilburn. En South Kensington no había cadáveres ni polvo negro. Fue allí donde oí por primera vez los aullidos. Eran estos como un largo sollozo compuesto de dos notas que se repetían alternativamente. ¡Ula! 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 Era el sonido escalofriante que llegó a mis oídos. Cuando pasaba por las calles que corrían de norte a sur, se acrecentaba su volumen, perdiéndose luego por entre las casas. Se tornó extraordinariamente voluminoso en el Exhibition Road. Allí me detuve, mirando hacia Kensington Gardens, asombrado ante el extraño gemido que parecía llegar desde muy lejos. Era como si el tremendo desierto de edificios hubiera hallado una voz que expresara su terror y soledad. ¡Ula! 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 Se repetía la nota sobrehumana en grandes ondas sonoras que barrían la ancha calle. Me volví hacia el norte mirando los portales de hierro de Hyde Park. Estuve tentado de entrar en el Museo de Historia Natural y subir a las torres a fin de ver el otro lado del parque, pero decidí seguir por las calles, donde era posible ocultarse con más rapidez en caso de peligro, y por ello continué avanzando por el Exhibition Road. Todas las mansiones de ambos lados de la avenida estaban desiertas y silenciosas, y mis pasos despertaban los ecos dormidos de la arteria. En el otro extremo, cerca de la entrada del parque, vi un extraño espectáculo. Un ómnibus volcado y el esqueleto completamente limpio de un caballo. Durante un tiempo me quedé mirando esto con gran asombro y después continué hacia el puente que salva el Serpentine. La voz se tornó más sonora, aunque no veía yo nada sobre los techos de las casas del lado norte del parque. ¡Hurra! 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 Gritaba la voz, procedente, según me pareció, del distrito próximo a Regent Park.
El tremendo gemido hizo su efecto en mi mente. Se apabulló mi ánimo y el temor hizo presa en mí. Descubrí que me sentía fatigado, dolorido y nuevamente hambriento. Ya era más de mediodía. ¿Por qué vagaba solo en esa ciudad de muerte? ¿Por qué estaba yo solo en pie, cuando todo Londres yacía cubierto por su mortaja negra? Me sentí intolerablemente solitario. Recordé viejos amigos que olvidara años atrás. Pensé en los venenos de las farmacias, en los licores de las tiendas de vino. Recordé a los otros dos seres, uno borracho y el otro muerto, que parecían ser los únicos que compartían la ciudad conmigo. Entré en la calle Oxford por Marble Arch, y allí vi de nuevo el polvo negro y los cadáveres, mientras que de las rejillas de ventilación de los sótanos salía un olor horrible. El calor de la larga caminata avivó mi sed. Con gran trabajo logré entrar en un restaurante y obtener alimento y bebida. Después de comer me sentía agotado y fui a una salita interior para acostarme en un sofá que encontré allí. Desperté con el tremendo gemido resonando en mis oídos. ¡Hula! 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 Caía ya la noche y después de haberme apoderado de algunos bizcochos y un poco de queso, el depósito de carne no contenía más que gusanos, seguí camino hacia las plazuelas residenciales de la calle Baker hasta que salí al fin al Regent Park. Al salir por el extremo de la calle Baker vi sobre los árboles y muy a lo lejos el capuchón del gigante marciano del cual provenía el incesante aullido. No me sentí aterrorizado. Aquello fue como algo muy natural. Lo estuve observando un tiempo, pero el monstruo no se movió. Parecía estar parado y gritar, y no pude adivinar la razón de que hiciera tal cosa. Traté de formular un plan de acción, pero el perpetuo aullido me aturdió. Tal vez estaba demasiado cansado para ser cauteloso. Lo cierto es que sentí curiosidad por saber a qué se debía el monótono gemido. Me alejé del parque y tomé por Park Road con la intención de dar la vuelta en torno del espacio abierto. Avancé bien, a cubierto, y logré ver al marciano desde la dirección de St. John's Wood. Al hallarme a 200 metros de la calle Baker, oí un coro de ladridos y vi primero a un perro que llevaba entre los dientes un trozo de carne putrefacta. El animal venía en dirección hacia mí y le seguía un grupo de otros canes. El primero describió un amplio rodeo para alejarse de mí, como si temiera que le disputase la carne. Al perderse los ladridos a lo lejos, volví a oír claramente el ulular del marciano. Me encontré con la máquina de trabajo destrozada de camino hacia la estación de St. John's Wood. Al principio creí que una de las casas se había desplomado sobre la calle. Cuando trepé sobre los escombros, vi con sorpresa al Sansón mecánico en el suelo, con sus tentáculos doblados y rotos entre las ruinas que él mismo había causado. La parte delantera estaba aplastada. Parece que había avanzado ciegamente hacia la casa y quedó destrozada al caerle encima los escombros. Tuve la impresión de que esto podría haber ocurrido si la máquina de trabajo había escapado al control del marciano que la guiaba. No pude meterme entre los escombros para observarla mejor, y estaba ya demasiado oscuro para que pudiera ver la sangre de que estaba manchado su asiento y los restos del marciano que dejaran los perros. Más maravillado aún por lo que acababa de ver, seguía hacia Primrose Hill. Muy a lo lejos, por un claro entre los árboles, vi a un segundo marciano tan inmóvil como el primero, parado en el parque del jardín zoológico. Poco más allá de los restos de la máquina de trabajo, volví a encontrar la hierba roja y vi que el canal Regent era una masa esponjosa de vegetación carmesí. Cuando cruzaba el puente cesó de pronto el prolongado gemido. El silencio subsiguiente me produjo la misma impresión de un trueno repentino. Las casas de mi alrededor se elevaban entre las sombras, los árboles del parque se tornaban negros, la hierba roja trepaba por entre las ruinas hasta bastante altura. La noche madre del terror y del misterio se cernía ya sobre mí. Pero mientras sonaba aquella voz, la soledad había sido soportable en virtud de ella. Londres había parecido vivo y este detalle me sostuvo. Luego ocurrió el cambio. Feneció algo, no sé qué, y el silencio se tornó aplastante. Londres parecía mirarme.
Las ventanas de las casas blancas eran como las cuencas vacías de cráneos blanqueados por el tiempo. Mi imaginación descubrió a 1000 enemigos que se movían silenciosos a mi alrededor. El terror hizo presa en mí. Más adelante la calle se había tornado tan negra como la tinta y vi una forma retorcida en medio del camino. No pude seguir. Me volví por St. John's Wood Road y eché a correr para alejarme de aquella quietud insoportable e ir hacia Kilburn. Me oculté de la noche y el silencio hasta mucho después de las 12 en un refugio para cocheros que hay en Harrow Road. Pero antes del amanecer, volví a recobrar el valor y mientras brillaban todavía las estrellas salí de nuevo en dirección a Regent Park. Me extravié por el camino y al poco vi, a la media luz del alba, la curva de Primrose Hill. Al otro extremo de la larga avenida, en su cima, se hallaba un tercer marciano erguido e inmóvil como los otros. Una idea insana se posesionó de mí. Terminaría de una vez con todo. Era mejor morir y me ahorraría la molestia de suicidarme. Marché decididamente hacia el Titán y luego, al acercarme más y acrecentarse la luz, vi que una multitud de pájaros negros volaba en círculos y se apiñaba alrededor del capuchón. Ante ese espectáculo dio un vuelco mi corazón y acto seguido eché a correr por el camino. Pasé rápidamente por entre la frondosa hierba roja que cubría St. Edmund's Terrace. Crucé con gran esfuerzo un torrente que nacía en los caños principales del servicio del agua y desembocadura en Albert Road y salí al prado antes que se elevara el sol. Grandes montones de tierra habíanse apilado alrededor de la cima de la colina, formando un enorme reducto. Aquella era la más grande y la última de las fortalezas hechas por los marcianos, y desde detrás de los montones de tierra se elevaba una delgada columna de humo. Contra el fondo del cielo vi la silueta de un perro que echaba a correr y se perdía de vista. La idea que se presentara a mi mente se tornó más real y aceptable. No sentí temor, sino un júbilo extraordinario al correr colina arriba hacia el monstruo inmóvil. Del capuchón pendían jirones de carne parda que los pájaros picoteaban. Un momento más y había trepado a la muralla de tierra. Ya tenía a mi vista el enorme reducto. Era un espacio muy grande y había en él máquinas gigantescas, altas pilas de materiales y extraños refugios, y diseminados por todas partes. Algunos en sus máquinas de guerra derribadas, otros en las máquinas de trabajo, ahora inmóviles, y una docena de ellos tendidos en una hilera silenciosa se hallaban los marcianos, todos muertos, destruidos por las bacterias de la corrupción y de la enfermedad, contra las cuales no tenían defensas, destruidos, como le estaba ocurriendo a la hierba roja, derrotados, después que fallaron todos los intentos del hombre, por los seres más humildes que Dios, en su sabiduría, ha puesto sobre la tierra. Había sucedido lo que yo y muchos otros podríamos haber previsto, si no nos hubiera cegado el terror. Los gérmenes de las enfermedades han atacado a la humanidad desde el comienzo del mundo. Exterminaron a muchos de nuestros antecesores prehumanos desde que se inició la vida en la Tierra. Pero en virtud de la selección natural de nuestra especie, la raza humana desarrolló las defensas necesarias para resistirlos. No sucumbimos sin lucha ante el ataque de los microbios y muchas de las bacterias. Las que causan la putrefacción en la materia muerta, por ejemplo, no logran arraigo alguno en nuestros cuerpos vivientes. Pero no existen las bacterias en Marte, y no bien llegaron los invasores, no bien bebieron y se alimentaron nuestros aliados microscópicos, iniciaron su obra destructora. Ya cuando los observé yo estaban irrevocablemente condenados, muriendo y pudriéndose mientras andaban de un lado para otro. Era inevitable. Con 1 billón de muertes ha adquirido el hombre su derecho a vivir en la Tierra. Y nadie puede disputárselo. No lo habría perdido aunque los marcianos hubieran sido 10 veces más poderosos de lo que eran, pues no en vano viven y mueren los hombres.
Aquí ya se encontraban diseminados cerca de 50 en total en aquel último reducto, sorprendidos por una muerte que debe de haberles parecido incomprensible. Para mí también resultó incomprensible su muerte. Todo lo que supe fue que esos seres, que habían sido tan terribles para el hombre, estaban ahora muertos. Por un momento creí que la destrucción de Sennacherib se había repetido, que Dios se había arrepentido, que el ángel de la muerte nos había matado durante la noche. Me quedé mirando hacia el interior del pozo y mi corazón latió jubilosamente. En ese momento me iluminó con sus rayos el sol naciente. El pozo estaba todavía en la penumbra. Las tremendas máquinas tan maravillosas en su poder y complejidad, tan extraterrestres en su forma, se mostraban fantásticas, vagas y extrañas entre las sombras. Oí que una multitud de perros reñía entre los cadáveres que yacían en el pozo. Del otro lado del reducto yacía la gran máquina de volar con la que había estado experimentando en nuestra atmósfera más densa cuando le sorprendió la corrupción y la muerte. Al oír graznidos en lo alto, miré hacia la enorme máquina guerrera que no volvería a luchar más y vi los restos de carne roja que pendían de los asientos volcados en su capuchón. Me volví para mirar cuesta abajo hacia donde se hallaban los otros dos marcianos, rodeados por los pájaros negros. Uno de ellos había muerto mientras llamaba a su compañero. Quizá fue el último en fenecer y su voz continuó resonando hasta que se agotó la fuerza motriz de su máquina. Ahora relucían ambos como inofensivos trípodes de brillante metal a la luz clara del sol que nacía. Alrededor del pozo, y salvada como por milagro de una destrucción total, se extendía la madre de las ciudades. Los que han visto Londres, solo velado por sus sombríos mantos de humo, no pueden imaginar la desnuda claridad y la belleza del silencioso dédalo de casas. Hacia el este, sobre las ruinas ennegrecidas de Albert Terrace y la aguja quebrada de la iglesia, el sol brillaba deslumbrante en el cielo límpido, y aquí y allá captaba la luz alguna faceta de una claraboya de cristales. Los rayos tocaban ya el depósito de vinos próximo a la estación Chalk Farm y los vastos terrenos del ferrocarril marcados antes con los relucientes rieles que ahora estaban teñidos de herrumbre debido al desuso. Hacia el norte se hallaba Kilburn y Hampstead. Hacia el oeste se perdía la visión de la gran ciudad debido a la distancia y hacia el sur, al otro lado del pozo, vi claramente la extensión verde del Regent Park, el Hotel Langham, la cúpula de Albert Hall, el Instituto Imperial y las gigantescas mansiones de Brompton Road. A lo lejos se elevaban las azuladas colinas de Surrey y las torres de Crystal Palace relucían como dos varas de plata. La cúpula de St. Paul's aparecía oscura contra el resplandor del sol y por primera vez vi que tenía un enorme agujero en su costado occidental. Y mientras contemplaba aquella vasta extensión de casas, fábricas e iglesias, silenciosas y abandonadas, mientras pensaba en las esperanzas y esfuerzos, en las vidas que contribuyeron a la construcción de aquel refugio humano y en la terrible amenaza que se cernió sobre todo ello, cuando comprendí que la sombra se había disipado, que los hombres recorrían sus calles y que esta vasta ciudad muerta volvería una vez más a la vida, experimenté una emoción que estuvo a punto de arrancar lágrimas de mis ojos. Había pasado la tempestad. Ese mismo día comenzaría la cura. Los sobrevivientes diseminados por el país, sin líderes, sin ley, sin alimentos como ovejas sin su pastor, los miles que huyeran por el mar emprenderían el regreso. La pulsación de la vida cada vez más fuerte volvería a latir en las calles desiertas y a verterse por las plazuelas abandonadas. Fuera cual fuese la destrucción, se había ya detenido la mano destructora. Todas las ruinas, los ennegrecidos esqueletos de los edificios que parecían mirar con desesperación hacia el verdor de la colina, resonarían ahora con los martillazos de los constructores. Al pensar esto tendí las manos hacia el cielo y di las gracias a Dios. En un año, me dije, en un año.
Y luego, con fuerzas aplastadoras, volvió a mi mente la idea de mi situación, el recuerdo de mi esposa y el de la vida de esperanza y ternura que había cesado para siempre. La Guerra de los Mundos por Herbert George Wells, libro segundo, capítulo 9. Los restos. Y ahora llega la parte más extraña de mi relato, y sin embargo quizás no sea del todo extraña. Recuerdo clara, fría y vívidamente todo lo que hice aquel día hasta el momento en que me hallé parado, llorando y alabando a Dios sobre la cima de Primrose Hill. Lo demás no lo recuerdo. De los 3 días siguientes no sé absolutamente nada. Después me enteré de que no fui yo el primer descubridor de la derrota marciana. Hubo otros vagabundos que lo habían descubierto la noche anterior. Un hombre, el primero, había ido a St. Martin's le Grand y mientras me hallaba yo en el refugio para cocheros logró telegrafiar a París. De allí se retransmitió la noticia a todo el mundo. 1000 ciudades aprisionadas por las más terribles aprensiones se iluminaron de pronto. Lo sabían ya en Dublín, en Edimburgo, en Manchester, en Birmingham, cuando me encontraba yo parado al borde del pozo. Ya los hombres que lloraban de gozo interrumpían su trabajo para felicitarse y darse la mano. Otros trepaban a los trenes para dirigirse a Londres. Las campanas de la iglesia, que enmudecieron 15 días antes, empezaron a tocar a vuelo y retonaron en toda Inglaterra. Hombres en bicicletas flacos y desaliñados corrían por todos los caminos comunicando a gritos la noticia. ¡Y los alimentos! Desde el otro lado del canal del Mar del Norte y del Atlántico llegaban ya cargamentos de trigo, pan y carne. Todos los barcos del mundo parecían dirigirse a Londres en aquellos días. Pero de esto nada recuerdo. Yo vagué de mente por las calles. Me encontré al fin en la casa de ciertas personas bondadosas que me encontraron al tercer día andando sin rumbo, gritando y llorando por St. John's Wood. Después me dijeron que iba cantando una canción improvisada sobre el último hombre en la tierra. Preocupadas como estaban por sus propios asuntos, esas personas, a quienes tanto debo y cuyas bondades quisiera agradecer, pero cuyos nombres ignoro, me tomaron a su cargo y me cuidaron. Al parecer se enteraron de fragmentos de mi historia durante los días en que estuve delirante. Cuando se hubo recobrado mi mente, me dieron con gran suavidad la noticia del destino corrido por Leatherhead. 2 días después de quedar yo aprisionado en la casa derruida, un marciano destruyó aquella población por completo y exterminó a todos sus habitantes. Al parecer la barrió por completo sin la menor provocación, como podría un muchacho aplastar un hormiguero solo por capricho. Era yo un hombre completamente abatido y fueron muy buenos conmigo. Con ellos estuve durante 4 días después de recuperarme. Todo ese tiempo sentí un anhelo inmenso de ir a ver lo que quedaba de aquella vida tan feliz de mi pasado. Era un deseo desesperado de contemplar mi propia desdicha. Ellos me disuadieron e hicieron todo lo posible por convencerme de que no lo hiciera, pero al final no pude resistir ya el impulso y prometiéndoles que volvería me separé de ellos con lágrimas en los ojos y salí de nuevo a las calles que viera por última vez oscuras y abandonadas. Ya estaban llenas de gente que volvía en ciertos lugares. Vi los comercios abiertos y descubrí una fuente de agua potable ya en funcionamiento. Recuerdo lo hermoso que parecía el día cuando inicié mi melancólica marcha hacia la casita de Woking y el numeroso público que andaba por las calles, ahora llenas de vida. Había tanta gente en todas partes que me pareció increíble que una gran parte de la población hubiera sido sacrificada. Pero noté la palidez de todos, el desaliño de la mayoría, la fijeza de las miradas y los harapos de muchos. Los rostros se mostraban con 2 expresiones, un júbilo extraordinario y una resolución sañuda. Salvo por este detalle, Londres parecía una ciudad de vagabundos. En las iglesias distribuían el pan que nos enviara el gobierno francés. Los pocos caballos que vi estaban terriblemente flacos. Delgados agentes especiales con un brazalete blanco sobre la manga ocupaban casi todas las esquinas. Vi poco de los daños causados por los marcianos hasta que llegué a la calle Wellington, donde descubrí la hierba roja que trepaba por los parlamentos de Puente de Waterloo. Y en la esquina del puente vi uno de los contrastes comunes de aquella época grotesca. Una hoja de papel
que se mecía sobre un matorral de hierba roja. Era un aviso del primer diario que reiniciaba sus actividades, el Daily Mail. Adquirí un ejemplar con un penique ennegrecido que hallé en mi bolsillo. La mayor parte del diario estaba en blanco, pero el solitario editor que compuso el ejemplar habíase divertido distribuyendo espacios recuadrados para avisos en la página final. Lo impreso era pura emoción. Las agencias de noticias no estaban todavía en funcionamiento. No me enteré de nada nuevo, salvo que el transcurso de una semana ya se había conseguido resultados asombrosos con el examen de los mecanismos marcianos. Entre otras cosas, el artículo aseguraba lo que no creí entonces, que se había descubierto el secreto del vuelo. En Waterloo encontré los trenes gratis que llevaban a la gente a sus hogares. Había pocos viajeros en el tren, pues el primer contingente había pasado ya. Como no estaba de humor para conversar, me metí en un compartimento y me puse a mirar la devastación que se deslizaba por la ventanilla al paso del tren. Precisamente al salir de la estación se sacudió el convoy al pasar sobre los rieles provisionales. Ya a ambos lados de las vías las casas eran ruinas ennegrecidas. Hasta llegar a Clapham Junction, la cara de Londres estaba sucia con los restos del humo negro, a pesar de la lluvia que había caído durante 48 horas seguidas, y en el empalme estaban reparando las vías de modo que tuvimos que tomar por un desvío. En todo el recorrido desde allí en adelante el país se mostraba cambiado y desconocido. Wimbledon había sufrido grandes destrozos. Debido a que sus bosques no estaban quemados, Walton parecía la menos dañada de las poblaciones de la línea. El Wandle, el Mole y todos los otros arroyos eran una masa de hierba roja, pero los bosques de Surrey eran demasiado secos para que la extraña vegetación se hubiera arraigado. Más allá de Wimbledon, en ciertos terrenos plantados, se veían los montones de tierra desalojada por el sexto cilindro. Gran cantidad de personas rodeaba el pozo y en su interior trabajaba un número de zapadores. En lo alto flameaba nuestra bandera mostrando al sol sus alegres colores. Los alrededores estaban cubiertos de la vegetación carmesí y sus reflejos molestaban la vista. Para aliviarme volví los ojos hacia el gris de las cenizas más cercanas y el azul de las colinas que se elevaban más al aire. Antes de llegar a la estación de Woking nos detuvimos porque estaban reparando las vías, de modo que descendí en Byfleet y eché a andar por el camino de Maybury, pasando por el lugar donde el artillero y yo habíamos conversado con los húsares. Después vi el sitio donde se me apareciera el marciano durante la tormenta. Movido por la curiosidad salí del camino para buscar entre los rojos matorrales el cochecillo destrozado y el esqueleto del caballo. Durante largo rato estuve contemplando estos vestigios. Después regresé por el bosque de pinos, abriéndome paso por entre la hierba roja, que en algunas partes me llegaba hasta el cuello. Supe que el dueño de la hostería había sido sepultado. Seguí luego y pasé por el College Arms, llegando así a mi aldea. Un hombre que se hallaba parado a la puerta de un chalet me saludó al pasar, llamándome por mi nombre. Miré hacia mi casa con un rayo de esperanza que se desvaneció de inmediato. La puerta había sido forzada y se abría lentamente al acercarme yo. Volvió a cerrarse con fuerza. Las cortinas de mi estudio se agitaron, saliendo por la ventana abierta desde la que el artillero y yo viéramos llegar al alba. Nadie la había vuelto a cerrar. Los setos aplastados estaban tal como los dejara yo hacía un mes. Entré en el vestíbulo y comprobé que la casa estaba desierta. La alfombra de la escalera se hallaba arrugada y descolorida en el sitio donde me había acurrucado yo al entrar empapado, después de la tormenta, la noche de la catástrofe. La huella barrosa de nuestros pasos seguía marcada en los escalones. Subí a mi estudio y vi sobre la mesa la hoja de papel que dejara la tarde en que se abrió el cilindro. Durante un momento me quedé mirando mis abandonadas teorías. Era un ensayo sobre el probable desarrollo de las ideas morales en relación con el adelanto del proceso civilizador y la última frase era el comienzo de una profecía. Había escrito: dentro de 200 años podemos esperar. ¡Ja! La frase se cortaba allí. Recordé entonces mi incapacidad de fijar la mente aquella mañana de un mes atrás y cómo me había interrumpido para ir a comprar el Daily Chronicle. Recordé cómo había avanzado por el jardín al ver llegar el vendedor y lo que me había dicho respecto a los hombres de Marte. Bajé y fui al comedor. Vi allí la carne y el pan completamente corrompidos.
y una botella de cerveza caída tal como la dejáramos el artillero y yo. Mi hogar estaba desierto. Comprendí lo inadecuado de la esperanza que abrigara tanto tiempo, y entonces ocurrió una cosa extraña. «Es inútil», dijo una voz. «La casa está desierta. No ha habido aquí nadie desde hace mucho. No te quedes aquí para sufrir. Solo tú te salvaste». Me sobresalté. ¿Es que había expresado en voz alta mis pensamientos? Me volví viendo que la puerta vidriera estaba abierta. Di un paso hacia ella y miré al exterior. Y allí, asombrados y temerosos, tal como me sentía yo, se encontraban mi primo y mi esposa. Ella lanzó un grito ahogado. «Vine», dijo. «Sabía. Se llevó una mano a la garganta y la vi tambalearse. De un salto estuve a su lado, tomándola en mis brazos. La Guerra de los Mundos por Herbert George Wells. Segundo libro, capítulo 10. Epílogo. Ahora que estoy concluyendo mi relato, no puedo menos que lamentar lo poco que puedo agregar a los muchos puntos que quedan todavía sin aclarar. En un sentido, es seguro que se me criticará. Mi especialidad es la filosofía especulativa. Mis conocimientos de la fisiología comparada se limitan a la lectura de 1 o 2 libros, pero me parece que las sugestiones de Carver con respecto a la razón de la rápida muerte de los marcianos es tan probable como para ser considerada como una conclusión demostrada. Así lo he dado por supuesto en mi narración. Sea como fuera, en todos los cadáveres de los marcianos que se examinaron después de la guerra, no se encontró ninguna bacteria que no perteneciera a las especies terrestres conocidas. El hecho de que no enterraran a sus muertos y las matanzas que perpetraron indican también que ignoraban por completo la existencia del proceso putrefactivo. No obstante, aunque esto parece muy probable, no se ha llegado a demostrar concluyentemente. Tampoco se conoce la composición del humo negro que emplearon los marcianos con efectos tan fatales, y el generador del rayo carólico sigue siendo un enigma. Los terribles desastres de los laboratorios de Ealing y South Kensington han quitado a los expertos el deseo de seguir investigando el aparato. Los análisis del espectro del polvo negro indican, sin lugar a dudas, la presencia de un grupo de 3 líneas brillantes en el verde. Y es posible que se combine con el argón para formar una sustancia que obra con efecto inmediato y fatal sobre algunos de los constituyentes de la sangre. Pero tales especulaciones vagas interesarán muy poco al lector general, para quien he escrito esta historia. En el momento oportuno no se analizó la escoria de color pardo que flotó por el Támesis después de la destrucción de Shepperton, y ahora ya ha desaparecido por completo. Ya he incluido el resultado del examen anatómico que se efectuó con los restos de los marcianos que dejaron intactos los perros. Pero todos conocen el magnífico ejemplar casi completo que se conserva en Alcohol en el Museo de Historia Natural, así como también los incontables dibujos que se hicieron del mismo, y aparte de eso el interés sobre su fisiología y estructura es puramente científico. Una cuestión de más grave interés universal es la posibilidad de otro ataque por parte de los marcianos. No creo que se haya prestado la suficiente atención a este aspecto del asunto. Por ahora el planeta Marte se halla en su punto más alejado de la Tierra, pero cada vez que se acerque temeré que se renueve su aventura. Sea como fuere, deberíamos prepararnos. Me parece que sería posible ubicar la situación del cañón que efectúa los disparos, mantener una vigilancia constante sobre esa parte del planeta y prever la llegada del próximo ataque. En tal caso, podría destruirse el cilindro con dinamita o a cañonazos antes que se enfriara lo suficiente como para que salieran sus ocupantes, o matar a estos a balazos tan pronto se abriera la tapa del proyectil. Es mi opinión que han perdido una gran ventaja al fracasar en su primer ataque por sorpresa. Posiblemente lo vean ellos de igual manera. Lessing ha expresado excelentes razones para suponer que los marcianos han logrado llegar hasta el planeta Venus. Hace ya 7 meses que Venus y Marte estaban alineados con el Sol. Es decir, que Marte se hallaba en oposición desde el punto de vista de un observador de Venus.
Después apareció una marca sinuosa y de gran luminosidad en la parte oscura del planeta interior, y casi al mismo tiempo se descubrió una marca oscura similarmente sinuosa en una fotografía del disco marciano. Solo es necesario ver los dibujos que la representan para comprender perfectamente su extraordinaria semejanza. Sea como fuere, esperemos o no una invasión, estos acontecimientos han de cambiar nuestros puntos de vista con respecto al porvenir de los humanos. Ahora sabemos que no podemos considerar a este planeta como completamente seguro para el hombre. Jamás podremos prever el mal o el bien invisibles que pueden llegarnos súbitamente desde el espacio. Es posible que la invasión de los marcianos resulte al fin beneficiosa para nosotros. Por lo menos nos ha robado aquella serena confianza en el futuro, que es la más segura fuente de decadencia. Los regalos que ha hecho la ciencia humana son extraordinarios, y otro de sus dones fue una nueva concepción del bien común. Puede ser que a través de la inmensidad del espacio los marcianos hayan observado el destino corrido por sus primeros colonizadores y hayan aprendido la lección. También es posible que en el planeta Venus encontraran un terreno más acogedor para ellos. Fuera lo que fuese, durante muchos años seguiremos observando con ansiedad el disco marciano. Y esos dardos del cielo que llamamos estrellas fugaces provocarán siempre un estremecimiento a todos los habitantes de este planeta. No sería una exageración afirmar que los puntos de vista de los hombres se han ampliado considerablemente. Antes que cayera el cilindro existía la creencia general de que en toda la inmensidad del espacio no había otra vida que la de nuestra diminuta esfera. Ahora vemos las cosas con más claridad. Si los marcianos pueden llegar a Venus, no hay razón para suponer que la hazaña sea imposible para el hombre, y cuando el lento enfriamiento del sol torne inhabitable esta tierra, como ha de suceder sin duda alguna, es posible que el hilo de vida que nació aquí pueda extenderse y apresar dentro de sus lazos a nuestros hermanos del sistema solar. ¿Llegaremos a efectuar la conquista? Vaga y maravillosa es la visión que he conjurado en mi mente sobre la vida que se extienda desde esta sementera del sistema planetario para llegar a todos los rincones del infinito espacio sideral. Pero es un sueño muy remoto. Podría ser, por otra parte, que la destrucción de los marcianos sea solo un intervalo de respiro. Quizá el futuro les pertenezca a ellos, y no a nosotros. Debo confesar que el peligro y las penurias sufridas han dejado en mi mente la duda y el temor de inseguridad. Sentado en mi estudio, escribiendo a la luz de la lámpara, veo de pronto que el valle de abajo está envuelto en llamas y siento como si la casa a mi alrededor estuviera desierta. Salgo a Byfleet Road, por donde pasan los vehículos de los visitantes, un carnicero con su carro, un obrero en su bicicleta, niños que van a la escuela, y súbitamente se tornan todos vagos e irreales ante mis ojos, y de nuevo corro con el artillero por el campo envuelto en silencio. De noche veo el polvo negro que oscurece las calles silenciosas y descubro los cadáveres que cubre aquella negra mortaja. Se levantan ante mí hechos jirones y mordidos por los perros. Charlan con voces fantasmales y se tornan fieros, más pálidos, más desagradables, llegando al fin a ser fantásticas parodias de seres humanos. Despierto entonces frío y amedrantado en la oscuridad de mi cuarto. Voy a Londres. Veo las multitudes que llenan la calle Fleet y el Strand, y se me ocurre que son espectros del pasado que pululan por las arterias que he visto yo silenciosas y abandonadas. Fantasmas en una ciudad muerta, imitación de vida en un cuerpo galvanizado. Y también me resulta extraño pararme en Primrose Hill, como lo hice el día antes de escribir este último capítulo, y ver el gran conjunto de edificios apenas dibujados tras el humo. Y la niebla. Descubrir a la gente que camina de un lado a otro entre los macizos de flores de la cuesta. Contemplar a los curiosos que rodean la máquina marciana que todavía se encuentra allí. Oír las voces de los niños que juegan y recordar la vez que lo vi todo con claridad y en detalle, desnudo y silencioso, al amanecer aquel último día de gloria. Y lo más extraño
es tener de nuevo entre las mías la mano de mi esposa y pensar que la supuse muerta, como ella me contó también entre las víctimas. Fin.